Queríamos ir más profundo en esto que estamos compartiendo sobre identidad de hijo, porque todo lo que venimos tratando en estas reuniones, si no está produciendo algo en nuestras vidas, tendríamos que ver varias cosas, porque la verdad que el Señor nos está hablando de una manera tremenda. Y sé que hay mucho para compartir sobre identidad y que por más que hablemos varios meses o años tratando este tema, creo que no es algo sencillo de entender y algo tan fácil para comprender a nuestra mente, porque nosotros queremos razonar lo que Dios hizo de nosotros. Entonces nosotros queremos decir, ¿cómo puede ser que Dios hizo hijo a este que es un desastre? Porque claro, nuestra mente quiere razonar lo que Dios ya hizo. Y ahí es donde tenemos el primer inconveniente. Querer razonar lo que Dios hace es un grave error. Entonces, decía, Señor, ¿cómo podemos ir más profundo en esto? Entendiendo que la identidad está siendo atacada todo el tiempo. Todo el tiempo hay cosas que vienen a atacar nuestra identidad, a querer sacarnos del centro en Cristo, a querer movernos de ahí, a querer sacarnos de donde ya estamos posicionados. Entonces tenemos que identificar qué es aquello que viene a quitarnos del Señor, qué es aquello que viene a quitarnos, que viene a afectar nuestras vidas, a afectar nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nos quiere sacar de la realidad de que ya somos hijos. Porque hay muchas cosas. Una de las cosas comunes que conocemos a diario, que viene a atacar nuestra identidad, es la moda. Unos hacen algo y para no ser menos que ellos voy a hacer lo mismo que están haciendo porque voy a estar a la moda. Entonces, no, todos se juntan en una fiesta. ¿Y vos por qué querés ir? ¿Y por qué van los demás? ¿Pero esa es tu identidad? O sea, ¿la identidad tuya te están definiendo los otros? ¿O te está definiendo tu identidad en Cristo? Entonces, y no lo digo solo para hacer referencia a cuando somos más jóvenes, sino que en todo sentido, porque si hay una conversación en nuestro ambiente en el que estamos en el trabajo o en el colegio o en donde estemos, hay una conversación que está fuera de nuestra identidad de hijo y nosotros somos partícipes de esa identidad, de esa conversación, entonces estamos perdiendo nuestra identidad porque nos estamos dejando llevar por el resto y no estamos marcando la diferencia como hijos de Dios. Entonces esas son cosas que vienen a todo el tiempo, a todos los contextos en los que estamos, en donde nos movemos, vienen a atacar nuestra identidad y a querer sacarnos de que somos hijos de Dios y que vivamos como el resto, como están viviendo los otros, y no vivir en la realidad de que somos hijos. Y hay muchos ejemplos en los que podríamos tratar, pero busque por favor en Daniel, capítulo 1, versículo 3. Creo que hablando de identidad, esto es algo de lo que más me llama la atención y más me gusta. Daniel capítulo 1, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Fíjense que lo primero que hacen los eunucos en ese momento es cambiarle el nombre. ¿Qué es lo primero que quieren cambiar en ellos? Su identidad. Le cambian el nombre para que ellos se olviden
quiénes son, para que ellos pierdan de dónde vienen. Porque si le cambian el nombre que ellos tienen desde Israel y se lo ponen por un nombre nuevo, entonces ¿qué? Ellos van a empezar a olvidar de dónde vienen, de dónde provienen, cuál es su origen, de dónde ellos salieron. Entonces lo primero que viene a cambiar es su nombre, para que ellos pierdan su identidad. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que el rey por mi cabeza. ¿Sabes? Si ustedes no son como los otros, el rey me va a matar. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Una buena dieta. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Hasta ahí. Hay un contexto en esta historia donde Israel es llevado cautivo y el rey manda a preparar a los mejores del reino para que puedan participar y estén en el palacio del rey. Entonces, cuando son llevados, el rey dice: bueno, a estas personas vamos a darle esta comida y esta bebida, que era la misma comida y la misma bebida que lo que comí y bebía el rey. Entonces vamos a darle lo mismo a ellos. Y Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué es que propuso no contaminarse? ¿Por qué es que aparecen estas 4 personas y deciden no hacer lo mismo que están haciendo los demás? Presten atención. Estas 4 personas vienen del mismo linaje y del mismo lugar que todos los demás. No es que fueron solamente ellos 4 llevados ahí. No, eran muchos que fueron llevados. Pero estos 4 deciden no contaminarse con la comida del rey. Entonces le dice que por 10 días haga la prueba para ver cómo estaban. ¿Qué es lo que pasaba con la comida y la bebida del rey? Antes de que el rey comiese, la comida era sacrificada a sus dioses. La bebida también era sacrificada a los dioses. Y después que era sacrificada, ahí recién la comía el rey o bebía. Entonces ellos comían y bebían una comida que había sido dada en favor a otros dioses y no al Dios de Israel. Entonces Daniel dice: yo no me voy a contaminar con algo que no es santo. No voy a comer algo que está siendo sacrificado a otros dioses y no a mi Dios. Entonces por eso hay una propuesta en su corazón de no contaminarse, y le dice: hagamos la prueba. Por 10 días a nosotros danos legumbres y agua. Y dice que al cabo de esos 10 días ellos estaban mucho mejor físicamente, sus rostros brillaban más, eran más robustos que los demás. Y hallaron gracia en los demás y Dios les dio sabiduría, entendimiento en todas las cosas. ¿Por qué es que Dios les da? Porque ellos propusieron no contaminarse. Entonces, allí es donde entra nuestra vida, donde este ejemplo tiene que entrar en acción. Decidimos no contaminarnos con lo que hacen los demás. No estoy hablando de comida, porque el Señor santificó todas las cosas,
sino que estoy hablando de los lugares donde estamos, en los ambientes donde estamos, donde nos movemos. ¿Nos dejamos contaminar por los demás o proponemos en nuestro corazón no contaminarnos con los demás? Porque eso cambia todo nuestro pensamiento, cambia toda nuestra intención, nuestro corazón, nuestra mente. Si yo decido hacer lo mismo que hacen los demás, o decido ir en contra de lo que hacen los demás. Estos 4 fueron en contra de la corriente. Ahora, ¿nosotros seríamos capaces de ir en contra de la corriente y no hacer lo mismo que hacen los demás? Una de las primeras cosas que te van a decir es, se van a empezar a hacer burla. Ah, vos porque vas a la iglesia y no querés hacer lo otro, porque no te dejan. Y empiezan ahí a hablarte. Entonces vos decís, bueno, no, listo, está bien, hagamos esto, así no me dicen nada. Y parezco uno más del montón. Parezco uno más de los que están ahí. Pero cuando decidimos no contaminarnos, ahí es donde el Señor da la sabiduría y el entendimiento para que seamos eficaces en lo que hacemos. Para que seamos esas personas que están por encima de los demás, no para agrandarnos, sino para demostrar que el que nos gobierna es mucho mayor que el resto. Entonces, si yo me contamino con los demás, voy a ser uno más del montón, pero cuando yo decido no contaminarme, el Señor me va a exaltar, porque Él va a exaltar al Cristo que está en nosotros, que se está empezando a ver con mayor nitidez. Ellos tuvieron que tomar una decisión. O seguían la moda del momento, la comida del rey, la bebida del rey, o iban en contra de eso. Y eso empezó a producir en ellos evidencias. Porque solamente acá nos cuenta esos 10 días. Pero si en 10 días hubo una diferencia tremenda, imagínense en 3 años. Cómo ellos habían mejorado en cambio a los demás. Entonces, y esas evidencias es algo que tiene que manifestarse en nosotros. Esa palabra evidencia tiene que resonar en nuestro corazón. Así como resonó en el mío, tiene que resonar en el de ustedes. Porque si nuestra evidencia tiene que ser sé quién es mi Padre, sé quién es mi Señor, sé a dónde pertenezco, sé cuál es mi familia, sé cuál es mi destino, sé de dónde vengo, sé a dónde voy. Esa es la evidencia de alguien que está siendo formado en Cristo. Pero no es fácil marcar la diferencia, porque no es fácil ir en contra de lo que hacen los demás. No es fácil, pero no es imposible, porque hay un Cristo que nos habita. No, ¿saben? No me gusta contar cosas que me pasan o que me pasaron en algún momento, pero una vez en el colegio empezaron todos, creo que ya lo conté alguna vez, vamos a ratearnos. Y ese día yo digo, no, yo me voy a quedar, no voy a ir. La cosa es que todos los chicos que se fueron, en el grado entramos 5. De un salón de 30 y pico entramos 5 nomás. El resto se fueron, no entraron. Ustedes imagínense que nosotros estábamos desde la mañana hasta la noche en el colegio. Colegio técnico, taller, teoría, taller. Por lo tanto, era como, bueno, me voy un rato para después venir a la tarde. Pues todo el día en el colegio la gran mayoría no quería saber nada. No es que me descartaban de mi casa, sino que teníamos que estudiar. Pero al cabo de ese momento, estos chicos se tomaron el tren, se fueron a otro lado, y resulta que cuando estaban todos ahí, fueron y les robaron. Y cuando vuelven, nos cuentan, no, nos robaron, uno de los chicos logró tirar el celular para atrás. En ese tiempo todavía estaban esos celulares tipo Nokia 1100 que vos los revoleabas y seguían andando. Los de ahora vos los revoleás y chau, despedite. Pero entonces, claro, revoleá el celular, se le desarma. Encontraron después buscando ahí la batería y la tapita de atrás y lo armaron al teléfono. Y con eso mandaron un mensaje, che, nos robaron. Cuando llegan nos cuentan la situación y uno de los chicos dice, si vos hubiese estado con nosotros no nos pasaba nada. Y yo por dentro era, wow, por lo menos reconocieron que hay algo, pero era, si yo iba con ustedes iba a desobedecer. Así que también entraba en la misma bolsa que ustedes. Pero eso marca la diferencia, el no hacer lo mismo que los demás. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, y esto lo decía el otro día el pastor,
¿Qué es lo primero que fue atacado en él? Su identidad. Si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Entonces eso prueba que hay algo que está queriendo cambiar nuestra identidad todo el tiempo. Hay voces que todo el tiempo están queriendo decir, vos no sos hijo, vos no sos hijo. Pero esa es otra cosa que tenemos que frenar. Entonces, ¿cómo es que puede ser afectada nuestra identidad? Porque podemos empezar de la mejor manera, de entendiendo la realidad, pero después perdernos en el camino. Porque muchos se deslizan, muchos entienden, soy hijo de Dios, pero después se terminan deslizando del camino. Busquen por favor Lucas, capítulo 1, versículo 17. Lucas, capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías recibe una visita del ángel que le dice que va a tener un hijo, Juan, que después es conocido como Juan el Bautista, pero dice que va a cumplir un rol. Juan va a ser un portador del mensaje. Y el espíritu de Elías está hablando de Cristo. No está hablando de otra cosa, no está hablando de alguien que fue seleccionado. No, entre toda la palabra fue elegido Elías nomás como representante. No, era una sombra de Cristo. Y esa es la vida que nosotros portamos. Nosotros portamos esa voz que clama en el desierto. Nosotros portamos esa voz. El Señor en nuestro interior puso eternidad, Él puso salud, Él puso prosperidad, Él puso identidad, Él puso luz, puso salvación, puso la vida de Cristo en nosotros, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Solo que algunos conocen un poco más de esta vida y otros conocen un poco menos. Porque esto se trata de conocer. Y en el versículo dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Volver. Esa palabra volver es recobrar el sentido. Es decir, yo pertenecía acá y ¿por qué estoy viviendo en esto? Es recuperar la relación que se había perdido, de la unidad entre los padres y los hijos. Muchos estamos volviendo a recuperar la memoria, como lo hizo el hijo pródigo. Fíjense que él dice, voy a volver a mi padre. No dice voy a volver a la casa de mi padre, voy a volver a mi padre, porque en el padre estaba la solución de todo. Entonces muchos estamos volviendo a recuperar, estamos volviendo en sí, porque nuestros ojos están siendo abiertos y estamos recuperando la conciencia eterna. De los rebeldes a la prudencia de los justos. Y los rebeldes acá, no está hablando de esos rebeldes que le llevan la contra a los padres y que te dan ganas de sacudirlos con una cruz, pero de verdad, tirarle la cruz encima. Y no lo estoy diciendo de manera figurada, lo digo de manera literal. No hablo de los chicos que están acá, Los chicos que están acá se portan de 10 para 11 chirlos. Sino que rebelde ahí es alguien que se vuelve apático. ¿Entienden esto? Alguien que se vuelve apático, que pierde el interés. Las cosas le dan lo mismo. ¿Escuchaste lo que compartió el pastor el otro día? Ah, sí. Y listo, ya está, queda ahí. ¿Escuchaste lo que compartieron en esto? ¿Cómo conocer más a Cristo? Sí, lo escuché. Está lleno de rebeldes que perdieron el interés. Cumple, no falta ninguna reunión. Presente en todas las actividades, pero en su interior no está disfrutando lo que está haciendo. ¿Por qué? Se volvió apático. Como dice Apocalipsis, perdió el fuego del primer amor. Eso lo escuché un montón de veces. Una persona nueva que hace un montón de cosas y decía, no, ya se le va a pasar porque es el primer amor.
Siempre tendríamos que vivir en el primer amor. No se nos tiene que pasar nunca. Pero muchos se vuelven apáticos, le da lo mismo lo que sucede en el cuerpo. Y esa es la rebeldía que tiene que salir de nuestros pensamientos, de nuestros corazones. No fuimos creados para expresar rebeldía, fuimos creados para expresar al Hijo nomás. Entonces se tiene que volver a encender el fuego en nuestro interior, de que somos parte del cuerpo. Empecemos a sentir lo mismo que siente mi hermano. Nos gozamos con los que se gozan, lloramos con los que lloran, pero todos sentimos lo mismo, porque somos parte de un mismo cuerpo. Así que miralo al que está a tu lado, decile, sos parte del cuerpo. No te sientas excluido. Y si somos parte de un mismo cuerpo, hay una imagen que tenemos que expresar. Porque si somos hijos, expresamos una imagen. Así como Daniel con sus amigos se pararon contra la corriente, así también nosotros tenemos que sobresalir del resto. Pero ahora entramos en algo más profundo. Y hubo algo que se estuvo tratando en estas reuniones, pero ¿por qué es que las tinieblas están tan enfocadas en que nosotros perdamos nuestra identidad? ¿Por qué es que hay algo que viene todo el tiempo a atacar nuestra identidad? Si quieren ser como Dios, coman el fruto. Si eres hijo de Dios, todo el tiempo, ¿por qué es que las tinieblas están tan preocupadas por quitarnos nuestra identidad? Las tinieblas no tienen algo en contra nuestro. Las tinieblas tienen algo en contra de nuestra identidad. Eso es lo que no quieren que se vea. Porque si perdemos la identidad, perdemos la expresión de la imagen. Y si no hay expresión de la imagen, entonces no hay salvación, no hay vida eterna que se dé a conocer, porque la imagen del Creador de todas las cosas no se está dando a conocer. Génesis 1:26. Lo primero que dice Dios en esta parte del hombre, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero rescaten esto, a nuestra imagen. Quiere decir que el hombre sea una copia, sea nuestro reflejo. Cuando Dios creó al hombre, Él expresaba su imagen en el hombre. El hombre era el retrato de Dios en la tierra. Era la expresión de Dios en la tierra. Era una pequeña muestra de la imagen de Dios. Y a nuestra semejanza, quiere decir con sus mismas cualidades, idéntico. Que expresaba lo mismo, que sentía lo mismo. Por lo tanto, imagen y semejanza es la misma imagen, las mismas cualidades del Creador. Por lo tanto, el hombre portaba una imagen que sobresalía sobre todo, que estaba más allá de todo. Pero cuando el pecado aparece, el hombre pierde esa imagen. Y hay algo que dice Jesús, que muchas veces se usó para la ofrenda, pero en realidad hablaba de algo más profundo. Busque por favor Marcos, capítulo 12, versículo 16. Marcos capítulo 12, versículos 16 y 17. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos les dijeron, del César. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. En el contexto de esto, la excusa por la que le preguntaban a Jesús era, ¿es necesario que paguemos los impuestos? Entonces ahí donde Jesús le dice, tráiganme una moneda con la que ellos pagaban. Y le dicen, la moneda, ¿qué imagen tiene? Tiene la imagen del César. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces vamos más profundo en este versículo. ¿De quién es la imagen? Míralo al que está a tu lado. ¿Qué imagen está portando?
¿qué imagen ves vos en tu hermano? Porque hay algo que hacer con la imagen. Todos reflejamos una imagen. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que buscan? ¿A quién se parece? Están buscando una imagen. Mirá, no, este tiene este corte así, mirá el ojo cómo lo tiene, se parece más a la mamá. Mirá la nariz cómo la tiene, no se parece más al papá. Mirá el carácter que tiene, no se parece más a la mamá. Porque todo el tiempo estamos buscando una relación, una imagen. Entonces sabemos, si tiene la imagen, proviene de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esto? Ellos estaban buscando una excusa para que Jesús diga que tenían que pagar los impuestos. Pero Jesús va mucho más en esto, más profundo. Y hay algo que los trató el pastor, y es que el diablo también tiene hijos. Y ahora vamos a entender esto, que eso es una realidad. Primera de Juan 3, 9, 10, y ahí cerramos este versículo, para que lo entiendan con esto. En la NTV lo busqué. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar evidencias quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo lo que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenecen a Dios. Los que no practican la justicia y no aman no pertenecen a Dios. Por lo tanto, si pertenecemos a Dios, tenemos que expresar justicia, tenemos que expresar amor. Pero si no pertenecemos a Dios, ¿a quién vamos a expresar? Con lo que hacemos expresamos quién es nuestro Padre. Entonces, el diablo quiere imitar a Dios. El diablo no es creador. El diablo es imitador. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pecado? El pecado empezó a deformar la imagen de Dios para que nosotros tengamos la imagen del príncipe de las tinieblas, para que nosotros perdamos la imagen. Entonces, cuando Jesús dice, la moneda que tiene, la imagen del César, entonces denle al César lo que es del César. Y si nosotros tenemos la imagen de Satanás, el diablo, y no estoy hablando de los cuernos y la capa colgando y la cola y el tridente, no estoy hablando de eso, sino que es una naturaleza de pecado que nos habita, que está todo el tiempo en nosotros. Entonces, si eso nos está gobernando, dale a los que están abajo, pero una cruz que nos recuperó la imagen, una cruz que nos devolvió la imagen con la cual fuimos creados. Entonces, si vos tenés la imagen del Hijo, dar al Hijo lo que es del Hijo, dar a Dios lo que es de Dios. Si la imagen de Dios está creciendo en vos, pertenecés a Dios, no tenés otra opción. Porque Él ya te llamó, Él te identificó, sos mi hijo. Entonces ahora tenés su imagen. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. Tenemos que recuperar la identidad para que la imagen celestial se manifieste. Primera de Corintios 15, versículo 47, también en la NTV. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal. Fíjense que lo que hablamos está acá. Y los que son celestiales son del hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Vamos siendo transformados a la imagen del celestial. Y no es algo que sucede de un día para otro. No es algo mágico, no es algo que un día acepté al Señor, y al otro día ya estás expresando su imagen. No, es algo que nos va a costar todos los días. Es algo que todos los días va a ir un poco más, un poco más, un poco más. Mientras más lo dejemos a Él. Si resistimos va a ser más difícil.
Todos los días vamos siendo transformados en su imagen y semejanza. A medida que reconocemos que no podemos, yo no puedo, Señor, haz la obra tú. Entonces ahí vamos madurando y el Señor va formando su imagen en nosotros, va expresando su imagen. A medida que la cruz se va haciendo más real en nosotros, más su imagen está siendo perfeccionada en nosotros. Cuando el ángel Gabriel le habla a María, le dice, bienaventurada eres entre todas las mujeres, porque de ti va a nacer el Mesías. Estoy parafraseando esto. María le dice, pero ¿cómo si yo no conozco a varón? Ella no había estado con nadie. Y el ángel le responde, no te preocupes, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Y un santo nacerá de ti. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y usando lo que usó hace un tiempito el pastor, el Hijo del Altísimo puso el esperma en ella. Entonces, ¿qué es el esperma? Fue la palabra. El proceso fue María, oyó la palabra del ángel, dijo, hágase conforme a tu palabra. María escuchó la palabra, la creyó en su espíritu y Jesús fue formado en ella. Y ese mismo proceso sucede en nosotros todo el tiempo. Oímos la palabra la creemos en nuestro espíritu y Cristo está siendo formado en nosotros. Cristo está siendo formado en nosotros. Por eso es que somos hijos. Lo que oímos es lo que produce en nosotros. ¿A qué le estamos prestando atención? ¿Dónde están nuestros oídos atentos? ¿A su voz o a la voz del resto? Y vamos a hablar de esto así como hizo Daniel con sus amigos. Ellos dijeron, nos decidimos a no contaminarnos. Y esto también era no contaminarse con todas las voces que se oían en ese tiempo. Lo que oímos produce es lo que se está produciendo en nosotros. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Primera de Juan 3:2. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Amados, ¿qué dice? Ahora somos hijos de Dios. ¿Y aún cómo sigue? No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿No se les eriza la piel cuando leen este versículo? No voy a decir se pone la piel de gallina porque no. Más después de la victoria del domingo. Me quedó picando para decirlo al principio, ¿no? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Fíjense que acá está hablando de una realidad. Ya somos hijos de Dios. Esa es nuestra realidad. Ya somos hijos. Esto nos afirma nuestra identidad, de que tenemos un padre, de que tenemos familia. Pero hay un intervalo de tiempo. Ludmi, déjalo al versículo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay un intervalo de tiempo ahí. En ese intervalo de tiempo es donde tu identidad está siendo atacada. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por lo tanto, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado. Portamos su imagen, pero aún no se ve con facilidad. ¿Por qué es que nos cuesta tanto ver a Cristo en el otro? ¿Por qué es que nos cuesta tanto ver a Cristo en el mundo? Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso es que nos cuesta tanto entender esto. Y por eso es que tenemos que tener un montón de reuniones, un montón de prédicas hablando de identidad, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque aún nos cuesta ver a Cristo en el resto de las cosas. Por eso es que aún no podemos ver su gloria.
Obvio que vemos destellos. Vemos cómo la imagen va siendo formada en nosotros cada vez más, pero aún no se ha manifestado en su totalidad. ¿Hay mayor nitidez de la imagen de Cristo? Claro que sí. Hay mayor nitidez de Cristo, pero cuando Él se manifieste en gloria, cuando Él se manifieste con todo su poder, ahí es cuando nuestra transformación será completa. Cuando le veamos tal como Él es. Cuando Moisés sube a la montaña y está 40 días con el Señor, dice que cuando bajó su rostro brillaba, que tuvo que ponerse un telar en la cara para que los demás puedan estar con él, porque no lo podían ver por causa del cómo brillaba su rostro. Pero en un momento ese brillo se acabó. En un momento el brillo se acabó. Pablo dice, cuando le vamos a ver cara a cara como en un espejo, y ahí es donde seremos transformados de gloria en gloria. Pero hay un proceso que todavía no lo vivimos y que lo vamos a vivir. Y esa es nuestra esperanza, en donde estamos aferrados. El último proceso de glorificación, que es la transformación de nuestro cuerpo. Este cuerpo está lleno de problemas. Modele la cervical. Nos cansamos, envejecemos. Nuestros huesos se vuelven más blandos. Este cuerpo está lleno de problemas. Si alguno no tiene problemas, que pase la receta, pero este cuerpo se desgasta. Pero tenemos que vivir en esta realidad de que ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, ese espacio de tiempo que leemos, pero aún no se ha manifestado, puede durar 80 años, 100 años, no sé cuánto puede durar, 20 años. Puede durar el tiempo que al Señor le plazca. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos hijos. Esa es nuestra realidad. Ahora somos hijos de Dios. Esa es nuestra realidad. Ya está manifestado en el tiempo cronos, en este tiempo ya está manifestado que somos hijos. Ya vivimos en esta identidad de que somos hijos. Es algo en lo que no nos podemos mover, ya somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En la calle podemos ser uno más, pero cuando Él se manifieste y nosotros le veamos tal como Él es, ahí es donde vendrá la transformación final. Cuando le veamos sin intermediarios, cuando ya no haya nada que lo impida a Él y que se muestre en su plenitud, en su gloria, eso tiene que estremecer nuestro ser. Pero en el mientras tanto, nos mantenemos en el que ya somos hijos. Ya somos hijos. Esa es nuestra realidad en la que tenemos que aferrarnos. No importa lo que pases. Podemos pasar muchas circunstancias. Podemos perder cosas materiales. Podemos perder personas que amamos. Podemos perder muchas cosas. Pero eso no nos tiene que gobernar. No nos puede gobernar lo temporal. Nos tiene que gobernar lo eterno, la realidad de que ya somos hijos. Eso es donde nos tenemos que aferrar. Nuestra base operativa tiene que ser la realidad de que ya somos hijos de Dios. Desde ahí operamos para todo lo demás. Desde ahí nos movemos, desde ahí manifestamos todo lo que somos, de la realidad de que ya somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Operamos desde ese lugar, desde ese ámbito, que ya somos hijos. Ya somos hijos. Y eso tiene que calar en nuestra mente, tiene que calar profundo en nuestro corazón, romper todos nuestros paradigmas. Ya somos hijos, ya somos hijos, ya somos hijos, ya somos hijos. Y lo vamos a seguir repitiendo hasta que empiece a ir más profundo en nuestro interior y nos empecemos a afirmar en esta realidad. Ya soy hijo. Dígalo fuerte, ya soy hijo. Ya somos hijos. Póngase de pie, por favor. Todo el tiempo van a venir cosas a golpearte en la mente.
a querer sacarte de tu lugar, a querer moverte de tu identidad de hijo. Circunstancias, procesos que van a querer quitarnos del enfoque, pero no perdamos esta realidad que ya somos hijos. ¿Quién soy, Señor? Soy tu hijo. Soy tu hijo, por lo tanto, si soy tu hijo, tengo que expresar tu imagen. Tengo que dar a conocer tu imagen. No puede ser que cuando hablemos con los demás de nuestra boca salga queja. No puede ser que si estamos tratando a una persona nos acoplemos a, che, ¿viste lo que están haciendo los otros? Sí, ¿viste qué mal se están haciendo las cosas? No. De nuestro interior tiene que empezar a salir otros tipos de palabras. Yo no me puedo aferrar a la realidad terrenal. No me puedo aferrar a lo que estamos viviendo como nación o como mundo, las guerras y todas estas cosas. No nos podemos aferrar a esa realidad porque nosotros no pertenecemos a ese ámbito. Nosotros pertenecemos al celestial. Como decía el pastor Diego, de él es nuestra proveniencia, de Él es donde venimos. Si venimos del Señor, si somos sus hijos y tenemos su imagen, no podemos vivir como el resto. Por eso es que tiene que ser una propuesta en nuestro corazón. Así como fue Daniel, que se propuso en su corazón. Y fíjense que dice que él se propuso en su corazón y después llevó a sus amigos. No dice que los 4 se propusieron en su corazón. Dice que él se propuso en su corazón, pero contagió a otros. Y ellos 4 fueron mejores que los demás. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que ser mejores que los demás. No para agrandarnos, sino para que Él sea visto. ¿Cómo puede ser? Estos son del vulgo. ¿Cómo pueden tener tanta excelencia a la hora de hablar? Eso es lo que veían en los discípulos. ¿Cómo puede ser? Estos no sabían ni hablar, eran pescadores, brutos. Y sin embargo tenían una excelencia a la hora del hablar porque no se trataba de ellos, estaban expresando la imagen de su Señor, de nuestro Señor. Y eso es lo que tenemos que recuperar. La imagen de aquel que formó todas las cosas, que todo lo pensó, que todo lo diseñó y que ya nos dejó un camino en el cual tenemos que movernos. Señor, gracias.